Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Coco Vargas. Hola a todos. Y Juan Nepote. Hola, hola, ¿qué tal? Pues uno de los problemas más graves que genera la creciente población mundial es la contaminación. Es de hecho una de las características del Antropoceno. Y esa contaminación tiene muchos orígenes. La manera en la que producimos alimentos, la manera en la que construimos nuestras casas y nuestras ciudades y la manera en la que nos movemos nosotros y a nuestras cosas. Hoy vamos a hablar de esta última. En la imprescindible transición hacia un futuro sustentable, la movilidad de personas es una de las más significativas fuentes de contaminación y al mismo tiempo de oportunidades para la innovación a través de soluciones tecnológicas, logísticas, pero sin embargo no son perfectas y en ocasiones generan más problemáticas. Pero vamos a dar un paso atrás para ver más amplio. La historia de la movilidad debe de contemplar que somos un animal bípedo con capacidad de caminar grandes distancias, pero en cierto momento domesticamos animales, inventamos artefactos que nos permiten llegar más lejos y ahora ya vivimos entre el tráfico y el smog. Y dices algo muy importante, Víctor, que tenemos que tener en cuenta. Parece que estamos hechos para movernos, para caminar, pero en realidad no podemos movernos solos. Y con solos quiero decir que necesitamos artefactos, artículos, necesitamos, por ejemplo, calzado. Usualmente no andamos descalzos. Eso implica también, cierto impacto en la ambiental en la construcción o fabricación de zapatos, de tenis, que incluso ya llegan a tener unos costos muy altos ahora de precio, ¿no? Para comprarlos. Pero también hemos utilizado animales, hemos ideado algunas máquinas e instrumentos para movernos, y se me hace bien interesante que revisemos de qué depende nuestra movilidad y cómo podemos intentar soluciones lo mejor logradas posible para movernos más y mejor todos. En este momento estamos en el problema de los vehículos automotores y la contaminación que generan, pero son relativamente recientes, que son prácticamente una de las marcas importantes del Antropoceno tardío, pero por mucho tiempo también nos movíamos en bestias de carga que dominamos, bestias que nos movían a lugares más lejanos a nosotros, a nuestras cosas. Yo no dominé ninguna bestia, lo debo decir, y lo voy a dejar muy claro. Estás a tiempo todavía. Me caí de un caballo y de un burro, Ay. así que yo no dominé esas bestias. Sí, bueno, ya no nos tocó a nosotros estar precisamente en ese tiempo, que fueron muchísimos años en los cuales pues se andaba a caballo, y el que tenía caballo, pues el que podía tener acceso a tener su propio caballo, o si no, andaba en una carreta, que de cierta manera es el símil del vehículo automotor y el transporte público. Por mucho tiempo, pues eran caballos. También tenían su impacto ecológico, también tenían sus problemas. De hecho, vamos a escuchar un poquito acerca de esos tiempos. Mucha mierda. Una de las expresiones artísticas más longevas es el teatro. Y entre los actores y actrices, cuando quieren desear la mejor de las suertes antes de la función, es la siguiente exclamación: ¡mucha mierda!, que regularmente sorprende a quienes no viven del teatro. Una de las posibles explicaciones acerca del origen de esta curiosa exclamación tiene que ver con la movilidad. Durante cientos de años, la gente más adinerada llegaba al teatro en carruajes tirados por caballos. Así que el hecho de que los alrededores de un teatro estuvieran llenos de excremento significaba que a esa función había llegado una gran cantidad de público que, además, tenía el suficiente dinero como para arrojar monedas al escenario en caso de que la obra en cuestión fuera de su agrado. Un cambio importante en la forma en que nos movemos masivamente ocurrió con la invención, perfeccionamiento y fabricación de bicicletas, como llegó a escribir el dramaturgo y físico español José Echegaray. Con la bicicleta ha dado el hombre una lección a la misma naturaleza, tan sabia en otras ocasiones.
presumiendo así que la humanidad había conseguido construir una máquina de extraordinaria eficiencia. El éxito de la bicicleta estimuló la afición de las personas por viajar mayores distancias, con una mayor rapidez y con el menor desgaste o cansancio posibles. De manera que, a principios del siglo XX, ya estaban sobre la mesa todos los ingredientes necesarios para cocinar el siguiente gran invento de la movilidad, el automóvil. Bueno, y antes de que hablemos del automóvil, la bicicleta, que fue una de las maneras en las que, o sea, después de dominar las bestias, inventamos artefactos. Y este es uno de los primeros artefactos que hoy vemos las bicicletas altamente eficientes como una genialidad en la cual tu propia energía, tu capacidad física, tus ganas, tu ánimo que traigas en el momento te puede llevar lejísimos, ¿no? Y a altas velocidades, aunque no siempre fueron así. No, la historia de la bicicleta yo creo que es uno de los relatos que pueden ser más divertidos, igual que el del automóvil, del claro, que también hablaremos un poco más adelante. Pero tienes mucha razón, Víctor, para pensar el automóvil también hay que considerar la bicicleta como un paso previo, aunque parezca que no tiene nada en común. Y también tenemos que tener en cuenta que luego estas tecnologías y estos cambios coexisten, ¿no? Están al mismo tiempo, permanecen de manera simultánea. Incluso ahora, a pesar de que la mayoría de nosotros no andemos montados en un caballo, pues siguen siendo vehículos, siguen siendo transporte para algunas personas, desde lo turístico, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, por ejemplo, están las famosas calandrias, algunas eléctricas ahora y otras a caballo, y ese es un debate también muy interesante para nuestro tema. Pero hay, por ejemplo, la policía montada y gente también que para ciertas distancias, para algunas condiciones del terreno, andar a caballo sigue siendo una solución. Uh-huh. Pero pensemos entonces en un sujeto que está trepado en un caballo y que quiere encontrar otra manera más eficiente, entre comillas, de transportarse. Lo primero que ocurrió fue crear una especie de caballo artificial. O sea, hacer una estructura en madera, que era el material más a la mano y más próximo para todos, más fácil de manipular, cuando todavía no se inventaban los plásticos ni los polímeros, y con esa estructura de madera tenía la forma, como puede ser la de un caballo, y uno se montaba así con las piernas separadas, como en un caballo, y movía los pies. Uh-huh. O sea, no se parecía a nuestras bicicletas, no tenía pedales, no tenía cadena, no tenía neumáticos, o sea, no tenía llantas que se pudieran ponchar, eran ruedas, uh-huh, ruedas que puedan ser de madera o de metal. Imagínense los golpes que uno se daba aquí en el riñón y lo incómodo que podía ser. Al principio tenía una especie de sillín, pero también podías estar parado. Entonces, en realidad era una especie de máquina para caminar más rápido. No solucionaba el problema y aún así se presentaba como un gran logro tecnológico en cuanto a que se podía andar un poco más rápido. O sea, la velocidad era más veloz que a pie. Un poco más. Supongo, ¿no? Porque si no eran neumáticos, no tenía cambios, no tenía cadena, no tenía pedales. No tenías frenos, obviamente. O sea, no todas las cosas que ahora nos parecen no obvias. Entonces, aunque fueras muy rápido, pues no te convenía porque no había manera de parar más allá de aventarte, ¿no? Entonces, bueno, era un bonito experimento de la física clásica, sí, digamos. Pero una adaptación, digamos, del caballo a la primera máquina para caminar. Incluso lo pueden ver ustedes, vamos a poner algunas imágenes, ustedes las pueden revisar. La más célebre se llamaba Draisiana, uh-huh, que se le llamó así por su inventor. Es, digamos que el primer personaje, uno de los primeros que pone su apellido, su nombre propio, uh-huh, a la historia colectiva de la bicicleta, porque lo interesante con la bicicleta además es que no hay un inventor propiamente, sino que es una evolución constante de aportaciones tecnológicas, técnicas, de materiales y de herramientas que se le van sumando y es realmente un invento prodigioso y colectivo. Y bueno, este sujeto Drais, es un nombre mucho más largo, pero se los voy a leer ahorita con mi mal alemán, es Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbrunn. Claro. Para los amigos Drais, nada más. El Drais. Y por eso entonces era la Draisiana. Y entonces, bueno, se empezó a más o menos a comercializar este vehículo y luego fue cambiando y fue mejorando poco a poco. Pero en realidad, insisto, era una especie de caballo artificial. Incluso tenía al frente un perfil como si fuera de un caballo, y esto luego se heredó también para el diseño de vehículos, muchos de los automóviles, ¿no? Tienen enfrente... Tienen al frente, como los barcos también, ¿no? La sirenita, el emblema, un águila, un ángel, un jaguar, y eso no es anuncio, pero es un animal que aparece por ahí en una de las marcas.
Y bueno, a partir de, esto es 1819, el auge y la patente de la Draisiana, se vienen cerca de 100, casi 200, cerca de 100 años, perdón, de un siglo completo de mejoras a la bicicleta, de la invención del neumático, entonces ya tenemos ruedas que podemos llegar más lejos, de la transmisión por cadena, la cadena, los pedales, los frenos, en fin, una gran cantidad de prodigios que permiten que la bicicleta sea lo que la conocemos ahora y que es reconocida como una de las herramientas y de los instrumentos más eficientes creados por la humanidad, porque la cantidad de esfuerzo, de trabajo que uno le pone, como decía hace rato Víctor, provoca una altísima tasa de resultado. O sea, lo que uno le mete en energía, en esfuerzo, produce una enorme cantidad de trabajo, a diferencia, por ejemplo, de la eficiencia de los automóviles, que buena parte de la energía se desperdicia en calor, por ejemplo, ¿no? Sí, la bicicleta es una genialidad porque aprovecha el vuelito, el momentum, o sea, cuando ya empiezas a agarrar velocidad, la mantiene, puesto que las ruedas giran y las de hoy pues están lubricadas, la mantiene lo mejor posible. Además, aprovecha la gravedad, porque cuando hay bajadas las aprovechas. Además, aprovechan las que tienen cambios, toda esta dinámica de los engranes y la diferencia entre un engrane y otro para que a diferentes velocidades uses diferentes engranes. Son una ¿Esas sí las dominaste ya? Súper bien. Eso. Muy bien. Además dicen que el que la domina alguna vez y nunca se te olvida, ¿no? Exacto, el dicho es exacto. ese, ¿verdad? El que prende en bicicleta ya nunca se te olvida. Y recordemos, cero emisiones. La Eso bicicleta, es cero lo importante. emisiones. Cero emisiones, aunque bueno, se contaminó al construirla, pero si se hace ya el análisis, recordemos siempre, hay que hacer un análisis completo. Y Es verdad. los más completos incluyen desde la cuna, o sea, desde que se creó el material que se usa para las llantas, para los metales del cuadro, de los volantes, en algunas ocasiones fibras de carbono, todo eso también se contaminó para producirlo, pero entra a una ecuación mayor que se llama análisis de ciclo de vida completa y en este caso, aunque se contamina para construirlo, no contamina al moverse, no contamina todo el tiempo, porque algunos vehículos tienen que estar renovándose, por ejemplo, piezas que son muy contaminantes de producir. Entonces, en el análisis de ciclo de vida, el transporte que más usamos y que menos contamina, pues yo creo que ha de ser, probablemente es la bicicleta, no estoy seguro, porque los caballos echaban, como ya vimos, mucha mierda, y además, para alimentar un caballo se necesitaban grandes extensiones de tierra para producir su forraje. Llegó en algún momento en Nueva York, y todo esto tiene que ver con la historia de la tecnología y cómo nos adaptamos y cómo la vamos mejorando. Llegó un momento en Nueva York a ver tantos caballos que alrededor de la ciudad pues estaban teniendo que talar los bosques para plantar más forraje o traerlo de más lejos, que también contamina, y además estaban quedándose las calles llenas de mucha mierda de caballo. Así que también el impacto ambiental de las bestias de carga en algún momento iba a llegar a ser insostenible también aquello. Sí. Pero qué interesante que entonces la bicicleta es como un caballo artificial que se adaptó de caballo a bicicleta. De hecho, hay una frase interesante de Henry Ford, famosa, la cita, quizás la estoy parafraseando, no exacta, pero más o menos les dice, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quiere, me hubieran dicho que caballos que corrieran más rápido. Así que ahí la innovación para pasar al automotor fue mucha. Ahí dices algo muy importante con el gran Henry Ford, que merece también un buen capítulo nada más para pensar en el sujeto y lo que habrá provocado, ¿no? Con su interés por ciertas cosas. Por ejemplo, él tiene un gran desdén hacia la ciencia, Henry Ford, a pesar de que él fue patrocinador de una gran cantidad de cambios tecnocientíficos. Era alguien que desdeñaba a los que hacían la ciencia un poco más teórica porque no tenía aparentemente aplicaciones directas, ¿no? Pero lo que mencionabas de lo rápido, la voracidad por ser más, o sea, el éxito de la bicicleta de que nos permitía quizás recorrer mayores distancias con una mayor rapidez, pues va generando la pulsión, el interés, la necesidad aparente de entonces viajar más lejos y entonces ahora viajar más rápido. Y entonces esos límites que había en la movilidad se van mandando cada vez más lejos.
Entonces hay un debate abierto aún entre la gente que revisa, digamos, la historia, entre los historiógrafos, sobre si el automóvil viene, la invención del automóvil a partir de Henry Ford, de la producción masiva. No es que Henry Ford haya inventado el automóvil, pero sí los mecanismos para producirlo masivamente y de alguna forma popularizar los vehículos. Si a principios del siglo XX, digamos, existía la necesidad para la fabricación de automóviles, o es una especie de necesidad impuesta. Uh-huh. O sea, decir, ahora podemos hacer algo más. Ya viajabas en bicicleta, ya viajabas a caballo, ahora podemos hacer las ciudades más grandes. Uh-huh. Ahora podemos poner la fábrica más lejos. Ahora podemos hacer todo porque se puede, porque tenemos la técnica, tenemos la tecnología, y entonces viene esta necesidad y el auge de la producción de automóviles y un cambio importante a partir de los años 20 del siglo pasado. Sí, ahora los automóviles ya fueron un salto cualitativo, para bien y para mal, mucho más fuerte, porque permite llegar mucho más lejos, Sí. pero su impacto ambiental es mucho mayor. Para empezar, por aquello que ya comentaba Juan, no es tan eficiente el trabajo que en términos físicos se le llama trabajo, o esta capacidad de moverse en este caso, no es tan eficiente el trabajo obtenido por lo invertido en energía. Es decir, ahí se pierde mucho en fricción, se pierde mucho en calentamiento, producir el vehículo, las piezas no todas se pueden reciclar o rescatar, así que se acumulan los tiraderos, en todas las ciudades hay estos deshuesaderos, los neumáticos, el gran problema que es que esos neumáticos al final de su vida no tienen gran uso, en su mayoría solamente se acumulan, y lo más grave que podríamos identificar todos echan humo, echan smog por su escape, y en algún tiempo creíamos que la atmósfera era infinita, pero ya vimos que no, y que se está empezando a acumular. Y en estos tiempos que vivimos, en este momento, es uno de los problemas más graves. Se está acumulando demasiado de ese humo que le sale, que son diferentes elementos, salen ahí, pero se hace una cuenta de todos juntos y se saca un carbono CO2 equivalente, porque hay monóxidos y dióxidos y hay muchas otras cosas, pero sacan la cuenta y sacan un equivalente. Entonces, se está acumulando demasiado. De hecho, según la Iniciativa Climática México, este think tank, este grupo de especialistas que investigan y publican, desde el cual quien lo dirige, Adrián Fernández, ya ha participado aquí en Crónicas del Antropoceno, dice, el sector transporte, incluida la aviación, vehículos para la actividad agrícola, el transporte marítimo, el automotor, es decir, transporte son muchas cosas, pero hoy estamos hablando del transporte de personas. Pero todos juntos emiten una cuarta parte de las emisiones de gases efecto invernadero del país. Está hablando de 171 de 683 millones de toneladas de CO2 equivalente. A veces los números no nos dicen tanto, pero lo que sí nos dice son las proporciones. En específico, el sector automotor, de lo que estamos hablando en este momento, de los carros, de los camiones, contribuye con un 22% de las emisiones de gases efecto invernadero del país. Es más de la quinta parte, y esto está relacionado mucho con la dependencia a los combustibles fósiles. Por el momento, prácticamente todo el parque vehicular en México, ahora llegaremos a los números de cuántos se venden de otro tipo, pero la mayoría de los automotores en México son con combustibles fósiles. El aumento de la tasa de motorización, cuántos carros hay en el mundo y cuántos carros hay en México, en las ciudades de México, porque se vuelve una necesidad creada. Exacto. Cada vez trabajamos más lejos de nuestra casa, cada vez tenemos que ir a más lejos para conseguir las cosas. Además de que las ciudades se han diseñado así. Esos tres factores me parece que son importantes y bien vale desmenuzarlos un poco, Coco. Mira, empecemos por de qué tamaño es el parque vehicular en el mundo, ¿no? Pues hay alrededor de 1.400 millones de autos. ¿Qué nos dice este número? Que si ya hablamos que somos 8.000 millones de habitantes, es un carro por cada 6 personas en el mundo. Ahora, en México, aterricemos a nuestro país. En México hay 35 millones de autos. Esto es un carro por cada más o menos 3 o 4 personas. Dejémoslo si quieren en 3, porque somos alrededor de 130 millones de habitantes, ¿no? Pero todos estos autos generan emisiones y también nos dejan inmersos en una línea de atasco, porque ahora ya somos demasiados. Lo que antes nos facilitaba la vida y nos hacía recorrer distancias en un
en tiempo menor. Ahora somos demasiados autos y ahora también tenemos otro problema que no habíamos visto venir, el tráfico. Sí. Y esa es una contradicción muy padre de pensarla. Sí, depende, ¿no? Porque la idea era que nos iba a facilitar Sí. el vehículo, nos iba a hacer movernos, pero ahora resulta que es lo que nos impide movernos porque estamos llenos, Sí. enlatados en Somos estos muchos. vehículos. Sí, estás atorado en el tráfico, ves al lado pasar una bicicleta muy fácil por su ciclovía, una persona hasta caminando pasa más rápido. Hoy me tomé un yogur en el tráfico. Y hay mucha gente que señala también, el uso que le damos a los automóviles. Hay muchas formas de medirlo y como tendríamos que ir pensando soluciones y atacando el problema, ¿no? Desde pensar que estos vehículos, hay unos enormes, cada vez son más grandes, cada vez son más caros también. Hay quien habla ya también de gentrificación del vehicular, pensando en que se están volviendo más difíciles de comprar los vehículos nuevos. Pero bueno, tienen mayor tamaño, tienen un impacto en las calles y un daño hacia la ciudad, digamos. Pero a pesar de que son de mayores dimensiones y volúmenes, solamente hay 1 o 2 personas adentro de ellos. Sí, sí. Se ha señalado mucho que estos viajes, hay una gran cantidad de vehículos en los que va solamente una persona, entonces se podrá resolver de otra manera. O bien, que ocupan mucho espacio, es decir, un automóvil, en mi caso, y tal vez es el mismo en el caso de ustedes, puede estar el 80%, el 90% del día estacionado, Sí, ocupando exacto. un espacio, ¿no? Que podría pasar otra cosa. Entonces, es necesario considerar ese factor en la imaginación de nuestras ciudades presentes y pensar también en el futuro. Sí, el hecho de que viajemos una sola persona por vehículo, pues, en realidad así es como llegué yo hoy aquí a la cabina y supongo que ustedes dos también. Igual. Tiene que ver mucho con la planeación, tiene que ver mucho con el asunto de que si no hay una infraestructura de transporte público eficiente, segura y bien establecida en toda la ciudad, lo cual en Guadalajara, donde vivimos nosotros, no es así. No, existe un transporte público, va poco a poco mejorando. Ya hay algunas líneas de tren eléctrico, por ejemplo, pero no cubre todo. Yo me muevo más de 50 kilómetros al día, por lo que ya platicábamos de que a final de cuentas vives muy lejos de donde trabajas. Así que no sería viable por el tiempo que me tomaría llegar en transporte público, además de que en algunos casos tendría que tomar varias líneas para llegar de uno a otro lugar, y la bicicleta para mí pues simplemente no es opción porque vivo muy lejos de donde trabajo, no hay suficientes ciclovías. Yo creo que tardaría, en lugar de 40 minutos en de ida y vuelta, unas 2 horas y media. Lo he intentado en transporte público, sí, también es más tiempo. Pero entonces, ¿qué opción quedaría? ¿Un auto eléctrico? Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Hay un boom de los autos eléctricos. En algunos lugares se están empezando a vender muchísimos. Por ejemplo, se cita mucho a Noruega como uno de los ejemplos de cómo los autos eléctricos están siendo adoptados, están entrando. Y el año pasado, el 2022, cerca de 80% de los autos nuevos que se vendieron fueron eléctricos. Eso significa que pues ya cada vez más se están vendiendo eléctricos y cada vez menos de combustión interna. Noruega tiene, como muchos países de Europa, la meta de ya no vender carros de combustión interna o vehículos con motores de combustión interna ya para la próxima década, es decir, para el 35 ya no se vendan más. Ahora, hay que decirlo, es muy diferente Noruega que México. Exacto. O que Latinoamérica por muchas razones. Para empezar, pues son menos noruegos que mexicanos, son 5 millones de habitantes, 6 más o menos, nosotros somos 130, 20 veces más. En Noruega tienen ya una infraestructura instalada también de transporte público eléctrico. En la mayoría de los casos tuve la oportunidad de estar en Oslo y el metro, los autobuses y un sistema de trenes, todos son parte del mismo sistema de transporte público que es muy eficiente y es todo eléctrico. Todo eléctrico, limpio, seguro, 24 horas. La gente lo usa, pues todo el mundo lo usa. Para cualquier persona es más fácil usar transporte público para ir incluso a la ópera de Oslo, y tú ves a la gente elegante yendo a la ópera porque pues, es más eficiente, es seguro, está hasta bonito, las vías ni siquiera están sucias, tienen pasto bien bonito así. Entonces, eso es a lo que me refiero con una infraestructura. Claro, estamos hablando de quizá la infraestructura instalada más privilegiada del mundo, que es uno de los países con más alto poder adquisitivo por persona o PIB per cápita. ¿Cuál es la realidad en países, por ejemplo, de Latinoamérica? ¿Cuál es la realidad en México? En México también se venden vehículos eléctricos
híbridos. De hecho, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el año pasado, bueno, entre enero y noviembre, les faltó un mes al su reporte todavía, pero bueno, el año 2022 se vendieron 45,000 unidades, 45,249 unidades de vehículos eléctricos, híbridos o combinados, porque también ahí los ponen todos en la misma categoría. ¿Cuánto es esto? Si en Noruega 80%, en México ya está cerca de 5% de las ventas totales de vehículos ligeros. No estamos hablando de camiones, de vehículos ligeros de este año en México, 5% estamos acercándonos de venta de vehículos eléctricos o híbridos. Es decir, ya empiezan a entrar. Aquí nada más me gustaría que hiciéramos como el stop o el alto de que ¿son de veras tan amigables los vehículos eléctricos con el ambiente? Esa es una pregunta. Yo creo que es todo un debate, no solo es una pregunta, es todo un debate. Sí. Recordemos las baterías son de litio. Las baterías son de litio, para fabricarlos se necesitan otros elementos cuya minería, es decir, para extraer elementos como el litio y el cobalto, sobre todo, más las que llaman tierras raras, se tiene que hacer a través de unos procesos de minería a cielo abierto que son altamente contaminantes y además que tienen el factor muy grave que es el humano. Ahí es socioambiental el problema. Sí. Por ejemplo, las minas de cobalto, la mayoría están en la República Democrática del Congo y la gente las saca a mano y se afecta muchísimo la salud, los derechos humanos, la explotación de las personas. Así que todo eso está detrás, nada más de la batería. Ahora, ¿qué tan amigables son en términos de, si se hace el análisis de ciclo de vida, en la producción de todos los elementos del vehículo? Y recordemos, como son menos, esa producción en línea que inventó Henry Ford con el modelo T, es más eficiente entre más vehículos haces. Y de estos se hacen más poquitos, así que sale más caro. Pero haciendo un análisis del ciclo de vida y de un reportaje que sale en New York Times, que nos muestra, precisamente se hace la pregunta, ¿qué tan verdes son los vehículos eléctricos? Y este reportaje de Hiroki Tabushi y Brad Plummer, que son especialistas del tema, nos muestran que, bueno, la respuesta corta es sí son, pero hay muchos aspectos que hay que analizar. No son 100%, no es la gran solución. Por ejemplo, no están exentos de... No están exentos de contaminar. Sí. Por ejemplo, en México, si tú tienes un vehículo eléctrico y lo conectas para cargarlo, ¿de dónde viene la electricidad? Esa es una de las claves más importantes de todo. La electricidad en México sigue siendo en su mayoría generada por combustibles fósiles. Así que aunque el vehículo no tiene escape y no le sale humo, ese humo está siendo generado en otra parte. Claro. Esa es una de las primeras, ¿no? Entonces, ya decíamos, las baterías y los elementos con los que se construyó, la energía con la que se carga, el hecho de que son mucho más caros. En México un vehículo eléctrico cuesta alrededor del doble que un vehículo convencional. Y en otros países ya existen estímulos fiscales que están tratando de revertir esto, pero en México no los hay, o no al nivel de estas iniciativas de Biden en Estados Unidos, que perdonan, el estímulo fiscal puede deducir de 5 a 8% del valor del vehículo. Bueno, todo eso no sucede en México y en Latinoamérica tampoco está sucediendo así. Así que el vehículo eléctrico, que además pues es solamente igual que el vehículo de combustión interna, nada más ahora es eléctrico, es decir, no solucionaría lo del problema del tráfico, no solucionaría el problema de que trabajamos lejos, solamente cambiaría la manera en la que nos movemos, pero el vehículo eléctrico no es la panacea. Sí es más, en el análisis del ciclo de vida, sí es menos contaminante que un vehículo de combustión interna, pero sale mucho más caro y lo hace prohibitivo en algunos países. Creo que queda claro con todos estos datos que mencionabas, Víctor, y las reflexiones que hacía Coco también, que como decimos, tenemos un problema, ¿no? Empecemos por hablar de él, y creo que ese es el gran cambio que ha sucedido en los últimos, no sé si 50 años aproximadamente, después de la producción masiva de los automóviles, como decíamos, a partir de los primeros 20 años del siglo XX, cuando se logra armar todos estos mecanismos en serie, las grandes fábricas para producir autos, y a partir de Henry Ford, un poco antes, con Benz y algunos otros inventores, se desarrolla un automóvil medianamente exitoso, es decir, que se puede comprar, que puede funcionar, que no se va a quemar así en algún momento, que va a poder seguir funcionando, y hay una gran cantidad de diversas tecnologías que logran hasta
presentarnos ese vehículo que tenemos de motor de combustión interna, que es hasta ahorita el que mejor funciona en términos de que uno llega y lo enciende y arranca y te lleva a algún sitio, ¿no? Pero en los últimos 50 años se ha puesto sobre la mesa claramente esa necesidad de pensar que el auto, como ya lo han dicho algunas personas, entró muy fácil en las ciudades o en nuestras vidas, porque no pensamos qué impacto iba a tener, y ahora hay que encontrar cómo la sacamos o cómo graduamos su presencia. Ha moldeado las ciudades, o bien las ciudades las hemos diseñado en función del automóvil, hemos abierto más avenidas, más calles, la gente ha decidido dónde coloca su habitación y su trabajo en función de estos automóviles, en fin, ha tenido un impacto mayúsculo en la vida de todos nosotros, en la parte incluso sentimental y afectiva, el momento en que aprendemos a manejar con nuestra mamá, con nuestro papá, con un tío, se vuelve un momento importante en la vida de todo el mundo. Todo un tema. Ajá. Entonces, ahí está muy presente, está presente en nuestras caricaturas, en nuestras películas. Hace un momento que mencionabas de cómo están los vehículos siempre presentes en la imaginación. Por ejemplo, en nuestros superhéroes, pues tienen sus propios vehículos, ¿no? Nunca llegan en el metro o en transporte público a resolver un problema, sino que llegan en... Batman tiene su batimóvil, muy bien logrado, para una sola persona, un carrote. La Mujer Maravilla tiene su avión, claramente. Sí, de repente uno se dan rides y se juntan y llegan en equipo a algún sitio, ¿no? Pero en términos generales... Cada quien en el suyo. Exacto. El prestigio social también está muy vinculado a la posesión de un automóvil y de cuál automóvil. Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar, que ser más conscientes con él y que seguramente cambiar y trabajar, pero el automóvil es una de las influencias y presencias más constantes, más notorias y más importantes de considerar en el diseño de nuestro futuro. ¿Y cómo sería diferente, digamos? Porque esta necesidad creada que llevó a la postre a incluso diseñar las ciudades y planear tu vida alrededor del vehículo en el que te vas a mover. ¿Cómo serían, por ejemplo, la vida o las ciudades sin automóviles? ¿Nos la podemos imaginar? Creo que sí. Hay algunos ejercicios y algunos experimentos que están en marcha. Ya mencionas algunos de ellos. Por ejemplo, decías, Víctor, hablabas de Nueva York. Hay muchos vehículos en Nueva York, evidentemente. Pero hay una serie de restricciones administrativas a la posesión de un auto. Sale mucho más caro que encontrar otra manera de moverte, ya sea que te mudes a otra parte o que estés usando siempre cierta zona de la ciudad que ya no pueden pasar los autos. De hecho, en Guadalajara ya se hicieron algunas peatonales, ya había una o dos, ya cada vez hay más peatonales y pasa transporte público por abajo. Y hay otro ejemplo como el de Ljubljana que ustedes pueden constatar, porque de 5 años para acá, este pequeño país europeo se ha mostrado como el ejemplo de una política constante, precisa y contundente para expulsar el auto de la vida cotidiana. Entonces comienzan por el centro, el centro histórico, se vuelve todo peatonal, hasta poco a poco inhibir el uso claro, es una ciudad, es un país y una serie de espacios mucho más pequeños, que se puede más o menos transitar de forma cómoda. Entonces creo que tiene que ver con lo que ya se ha dicho antes por aquí y que acabamos concluyendo siempre. No hay una sola solución, pero sí hay un problema. Hay un problema y a lo mejor hay muchas soluciones. Sí, contaminación, tráfico. ¿Cómo sería si no los tuviera? La aparición de un medio de transporte mecánico sin tracción animal, el automóvil, marcó nuestra historia de manera tal que incluso nos es difícil el imaginar un mundo sin autos. Esta idea se incluye solo en películas de ficción como acompañamiento de futuros apocalípticos, donde la supervivencia de nuestra especie está por encima incluso de nuestras vidas en ciudades. La ventaja de recorrer grandes distancias en poco tiempo que nos trajeron los vehículos automotores nos generó tantos beneficios que el desarrollo de las ciudades se acompañó de una movilidad centrada en el automóvil y sus necesidades: carreteras, puentes y estacionamientos, sin considerar los costes ambientales como las emisiones de CO2, los efectos a la salud, la contaminación auditiva, los accidentes e incluso el tráfico. El hartazgo que genera el tráfico en ciudades como Los Ángeles, California, en Estados Unidos,
inspiró en el 2010 al bloguero Ross Ching, residente de esta ciudad, a iniciar un experimento motivado por la idea de ¿qué pasaría si mañana desaparecieran todos los automóviles? El resultado fue un cortometraje llamado Running on Empty, o Sin Combustible, en donde logra generar la ilusión de que el tiempo pasa a través de panorámicas de la ciudad a lo largo del día. Sí, sin autos. ¿Y tú, has pensado en un mundo sin autos? Imaginar un mundo sin autos. De hecho, tuvimos un par de momentos en los últimos años, tanto con la pandemia, que se redujo el flujo de vehículos y de la gente no salíamos, así que bajó un poquito, pero no a cero, como las imágenes de Ross Ching, que las puedes ver si si estás viendo esto a través de YouTube, y si no la puedes encontrar, ponemos la referencia como siempre en la descripción del capítulo, en las plataformas de podcast, que logró esto, mostrarnos cómo sería la ciudad sin autos. Significa sin tráfico, sin Exacto. ruido, sin smog. Una ciudad sin autos. Por un momento, por lo menos, verlo como que te relaja, ¿no? Sí, digo, la carpeta asfáltica sigue ahí, pero no están los autos. Pero eso está muy, muy padre lo que dice Coco, porque era la imagen de la ciudad, o sea, la Exacto. ciudad como la conocemos, Sí, sí. y nada más desaparecían los vehículos. Eso está muy interesante. Y los semáforos en Exacto. verde Cambiaban y exacto. todo. Yo insisto en el caso de Ljubljana porque creo que vale la pena que vean los resultados que han tenido ahí, y también aprovecho para enfatizar, porque hace rato no recuerdo si cometí el error de decir que Ljubljana es un país por andarme acelerando, pero no, Ljubljana es la ciudad capital de Eslovenia, ciudad europea, ¿no? Muy bien. Lo marco ahí para dejarlo Muchas gracias. con suficiente claridad. Y también llevo este ejercicio imaginativo a otro ejemplo. Ustedes pueden poner un buscador de internet, la palabra ciudad o city o chita o cité o en el idioma que quieran, y van a ver que casi siempre son las mismas imágenes, son rascacielos Ajá. y autos. Sí. Ahorita, para los inteligencia artificial y para los algoritmos, el equivalente o el sinónimo de ciudad tiene que ver con autos. Sí, difícil imaginarlo, pero no imposible. ¿Cómo sería una ciudad en donde la movilidad fuera diferente, que no dependiera tanto de automotores y de uso individual? Yo supongo que ya habrá nuevas propuestas que seguiremos buscando, pero no solamente la movilidad de personas, también está la movilidad de cosas. La mayoría de las cosas, por ejemplo, la ropa que traemos puesta y la comida que comeremos, que con lo que nos alimentaremos hoy, mañana y los días que siguen, no fue producida ni siquiera cerca de tu casa, ni siquiera en tu país, muchas veces es del otro lado del mundo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Por hoy vamos cerrando con esta historia de la movilidad humana, del primero, el animal bípedo que caminaba lejos y que después dominó bestias, inventó artefactos y ahora inventó un artefacto, el auto, que es tremendamente eficiente. Hay que decirlo, los combustibles fósiles se siguen usando por algo, son muy eficientes. Yo siempre digo, es que nomás le picas un hoyo al suelo, sale un líquido que es muy explosivo, y todavía no hemos descubierto una manera más eficiente de producir energía, y con ello la energía se convierte pues en iluminación, calor y trabajo, en este caso movilidad. ¿Qué sigue? Pues bueno, hay prototipos, hay algunas cosas por ahí que vemos, hay algunos prototipos incluso de avanzada, ¿no, Coco? Sí, hay algunos prototipos, bueno, que incluso usan la levitación magnética. O sea, allá hay automóviles que por medio de unos carriles con imanes logran estar sobre el suelo al menos 3.5 centímetros. O sea, es como mi dedo, ¿no? O sea, es poquito, pero ahorran un poco más de energía y son ciertos avances. También hay otros prototipos que tienen que ver con los carros voladores, autos voladores. Que en realidad vuelan, no nomás levitan, porque la levitación reduce la fricción, pero volar todavía... Pero volar ya es otro nivel, ¿no? Se parecen a los drones y son para dos personas, pero son avances, vamos haciendo avances. Sí, y también hay, por ejemplo, un vehículo que a mí me parece interesante, lo he seguido en Instagram, que se llama Aptera, que es un vehículo que se ve como, o sea, es un vehículo de 3 ruedas, no es para 2 personas, pero que el techo tiene celdas solares y lo hicieron altamente aerodinámico y buscaron los materiales precisos para que sea más ligero. No tiene todas las cosas que tiene un vehículo como los que usamos hoy, nomás caben 2 personas. El hecho de que sean 3 ruedas es para disminuir significativamente la fricción
fricción de una cuarta rueda y ya llegaron al punto de equilibrio en el cual con el sol que le da en el techo se alcanza a cargar el mismo auto. Es decir, no se tiene que conectar a la fuente de electricidad, que es la que todavía contamina. La electricidad no es gratis, no es limpia, o al menos no en México. Así que Aptera, que era un prototipo, pero este año ya anunció que empieza a vender sus primeras unidades y empezará a circular en algunas ciudades. No es la solución para todos, no cabe una familia, no puedes llegar muy lejos, aunque el que menos lejos llega es de 250 millas, son como 380 kilómetros, es bastante bueno. O sea, no llegas a lo mejor a un viaje por carretera, pero sí para andar en la ciudad. Son algunos prototipos, ¿no?, de lo que pudiera suceder. A final de cuentas son adaptaciones de lo que ya existe. Uh-huh. No solucionaría el tráfico, que el auto sea de otra fuente de energía, pero ya son algunas cosas que tienen menos emisiones. Pero impulsar un cambio transformacional en el sector transporte, sobre todo en el sector automotor y sobre todo en el movimiento de carga, es fundamental para combatir el cambio climático. Es una de las cosas importantes que tenemos que hacer, que planear. También tiene que ver con la planeación de la ciudad, con la planeación de la vida, que son otros de los temas que vamos a abordar aquí en este podcast, porque pues, bueno, lo que tratamos de hacer es eso, ver las diferentes aristas de la crisis climática y narrarlas en tiempo real. Pues, ¿alguna reflexión final, Coco? Pues solamente vamos encaminándonos a mejorar los planes de movilidad urbana y seguimos con el reto de mejorar la accesibilidad, como nos dices, pero también podemos ayudar haciendo un poco de cambio en nuestros hábitos. Podemos compartir vehículos, podemos incluso seleccionar no usar el vehículo hoy si me voy a mover menos y usar una bicicleta, por ejemplo. Digo, no es el cambio que va a solucionar todo, pero podemos ir podemos ir mejorando nuestras decisiones, la toma de nuestras decisiones en la cotidianidad. Excelente. Juan, ¿alguna reflexión final? Yo me sumo al camino que nos está marcando nuestra querida Coco. Bajarnos del auto lo más posible, uh-huh, del automóvil. Vemos la ciudad de otra forma, disfrutamos las cosas de otra manera. Yo creo que puede ser una experiencia en la medida de lo posible. Quien consiga hacerlo, pues buscar la manera de que esa experiencia de movernos de otra forma, que no sea la aparentemente fácil de subir, y relativo lo fácil, porque ahora cuesta carísima la gasolina, de subir, arrancar el coche e irse, encontrar otras maneras de moverse y de resolver nuestra vida cotidiana abajo del automóvil. Sí, y ahora que dices que sale caro la gasolina porque ha subido por muchas situaciones sociales, políticas en el mundo, también los autos eléctricos tienen que cargarse y esa electricidad también cuesta, y hay momentos del año en que la electricidad sale más caro cargar un auto eléctrico que llenar el tanque de gasolina. Eso ha pasado en Noruega ahora en el invierno, salía más caro cargarlo que llenar uno de combustión interna. Así que bueno, solución perfecta no es el auto eléctrico, amigable con el ambiente, más o menos, en algunos casos sí, en algunos casos no. Con el análisis de ciclo de vida sí sale mejor que los de combustión interna, pero hay muchas cosas relacionadas. Como siempre, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti que nos escuchas. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas las puedes encontrar en la descripción del capítulo, en la plataforma donde encuentras tus podcasts o a través de YouTube. Contacto con nosotros a través de las redes sociales, como mencionaba, y no olvides suscribirte para que puedas seguir las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.